Dichosos los pacificadores. Vamos a estar en Mateo capítulo 5, versículo 9. Como saben, hemos estado considerando lo que se conoce en esta sección del Sermón del Monte, lo que se conoce como las bienaventuranzas. Y esta vendría a ser la séptima característica que vamos a considerar, la séptima característica de los discípulos o la séptima bienaventuranza, que es mencionada en el Sermón del Monte por nuestro Señor Jesús. Recordemos que todas estas bienaventuranzas o todas estas características, todas ellas forman un retrato de la nueva creación, un retrato de la nueva creación que ha efectuado nuestro buen Dios, o dicho de otro modo, es una imagen de cada cristiano que estamos llamados a reflejar tanto en nuestra vida interior como en nuestra vida exterior. Y todo esto para que nuestro Señor y Redentor sea glorificado. Entonces, aquellos que han sido participantes del reino de los cielos han podido reconocer su pobreza espiritual, quienes son y serán consolados de sus lágrimas, dolores y pesares causados por el pecado. También han recibido una gran heredad, la cual aguardan con gran mansedumbre, y en quienes también han sido despertados sus sentidos espirituales, anhelando ahora con un hambre y una sed de justicia que será ciertamente saciada. Estos discípulos han experimentado en su alma esta gracia, y ahora también su caminar está lleno de obras de misericordia, conforme a la misericordia que han recibido. También se distinguen de los hombres y mujeres comunes por la pureza de vida en su vida práctica, al alejarse de todo aquello que pueda manchar sus vestiduras blancas. Estos discípulos son aquellos también que tienen como característica una vida llena de paz, y una paz que sobrepasa todo entendimiento, y donde sea que estén, donde sea que se encuentre uno o un grupo de cristianos, va a poder resaltarse esta actitud de mansedumbre al ser pacificadores en un mundo donde precisamente lo que abunda es todo lo contrario. Si hay otra característica que se resalta en el reino de Dios, en medio de la vida de los hombres y mujeres que son egoístas, pendencieros, contenciosos, descontrolados, es precisamente la perseverancia de un cristiano en buscar la paz. Si ustedes conocen o han escuchado, existe un tipo de reconocimiento universal que se hace o que se entrega desde inicios del siglo XX, y es conocido como el Premio Nobel de la Paz. Y si revisamos ciertas estadísticas con respecto a sus receptores, por lo menos el 70% de los receptores de dicho reconocimiento eran cristianos o tenían alguna cercanía con el cristianismo, o por lo menos eran personas nominalmente cristianas. Naturalmente hablando, eso no debería sorprendernos, si desde la perspectiva del mundo, un pacificador es las personas que hayan trabajado más y mejor en favor de la fraternidad de las naciones, la abolición y reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de los procesos de paz. Ese es como el eslogan principal a quienes les entregan los premios Nobel de la Paz. Pero las estadísticas también dicen que el otro 30% de quienes reciben o han recibido este premio en la historia eran de otras creencias, e incluso algunos eran ateos. En tal sentido, la perspectiva de nuestro pasaje el día de hoy es mucho más amplia que cualquier esfuerzo humanista por intentar buscar la paz o la equidad temporal en el mundo. De hecho, la Escritura también nos afirma en Isaías 48:22 que no hay paz para los malvados, dice el Señor. Lo cual significa que no todos, y repito, no todos los hombres pueden ser verdaderos pacificadores, y no todos pueden ser verdaderos hijos de Dios. Y mucho menos si los hombres continúan toda su vida pretendiendo traer paz a los hombres cuando se encuentran en enemistad con Dios por causa de sus pecados y transgresiones. Entonces, esta bienaventuranza será considerada el día de hoy en 3 puntos principales. Los que buscan solo la paz temporal, los que han sido alcanzados por el príncipe de paz, y la identidad de los pacificadores.
Como ya mencioné, vamos a estar en el versículo 9 de Mateo 5. Entonces, el primer punto, los que buscan solo una paz temporal. Déjenme leer Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando pensamos en el contexto en el cual fue anunciado este sermón, nos encontramos probablemente que muchos de los judíos oyentes, a ellos les pudo resultar esta idea de pacificadores o de trabajar por la paz, les pudo resultar un poco chocante. Mucho más si su esperanza o su perspectiva descansaba en un Mesías que iba a ser un líder militar nacionalista que los derrocaría en este caso al Imperio Romano. Entonces esa idea de paz o de pacificadores probablemente chocaba en sus mentes, en sus corazones. Y claramente eso no sucedería, por lo menos desde su entendimiento, con marchas pacíficas. Eso no iba a suceder, la paz no iba a llegar en el contexto en el cual se encontraban con marchas pacíficas, o si ponemos en otro contexto poniendo un hashtag Juntos por la Paz. Entonces muchos judíos habían llegado a interpretaciones quizás muy incorrectas y tomando las promesas, en este caso del Antiguo Testamento, y por eso su esperanza se había vuelto falible y lejana incluso. Al punto que ahora mismo encontramos que muchos judíos siguen esperando, todavía siguen esperando, ese libertador que vendría y los libertaría, les daría su territorio geográfico y podrían vivir en paz porque ese libertador derrotaría a sus enemigos. Todavía siguen esperando muchos eso. Entonces, al igual que muchos judíos, también ahora mismo podemos encontrar a personas, podemos encontrarnos con personas, y nosotros podemos haber sido algunos de ellos, que tenían o teníamos una preocupación principal, y era encontrar la paz en este mundo. Encontrar la paz en nuestras situaciones, en nuestros problemas, encontrar la paz en nuestras luchas, en nuestras necesidades, encontrar la paz en algún tipo de enfermedad, en algún tipo de tristeza, o algún pesar, o alguna complejidad que nos enfrentamos en la vida. Entonces, muchos nos encontramos en una situación similar, tratando de encontrar la paz en este mundo. Ahora, no estoy diciendo que esas necesidades no sean reales, genuinas o sinceras, probablemente lo eran o lo son, al punto de que nos acercamos, incluso eso pudo haber servido para acercarnos de alguna manera a buscar al Señor, o pudo haber sido de alguna motivación con la intención de que el Señor nos ayude o nos dé descanso de tal o cual situación que nos martirizaba diariamente. Sin embargo, debemos reconocer que muchos de los conflictos y dificultades que enfrentábamos y que enfrentamos solo son temporales y no son el principal problema. Algunos pensaban que el Mesías vendría como un gran rey que los libertaría del yugo romano. Ahora, en cambio, algunos piensan que Cristo ha venido a libertarlos de las deudas económicas, de los conflictos familiares, de las dificultades con los hijos, de los problemas sociales, de las enfermedades u otros. Y acuden a Él con la intención o el anhelo de ser libertados de esas cosas y encontrar paz en esos yugos que los aquejan. Lamentablemente, cuando esto no sucede inmediatamente, o no sucede en el tiempo de que ellos esperaban o esperan, terminan más confundidos y terminan con menos paz que al principio. Buscando ahora en cambio la paz en los medios humanos, pero nuevamente el problema fue que ellos no buscaron a Cristo con los motivos correctos y no buscaron a Cristo para los propósitos verdaderos y necesarios. Cuando piensas en Juan el Bautista, quien predicaba, a él le tocó la etapa de predicar con respecto a la venida del Mesías, pero ya el Mesías tan cercano a él y contemporáneo incluso a él. Él fue testigo y participante del bautismo del Señor, como sabemos y relatan los evangelios, en el río Jordán, y en esa escena el Dios Trino mismo confirmaba sus propósitos con su Hijo que había venido a la tierra.
Pero a pesar de todas estas manifestaciones y del mismo mensaje que estaba predicando Juan, a pesar de todo esto, pareciera que en alguna manera él también había sido afectado por esa perspectiva judía. Porque él envía a sus discípulos a preguntarle en Lucas 7:19 y dice que los envió a Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? La respuesta de parte del Señor no demoró y les dijo, vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y lo que han oído. El Evangelio se predicaba a los pobres en espíritu. El reino de Dios había llegado a este mundo, pero lamentablemente no todos los hombres se preocuparon por traer esa paz verdadera a sus almas, sino que solo estaban pensando en las cosas temporales y que hay en este mundo. Y de hecho estaban pensando en un Dios, entre comillas, que traiga esa paz momentánea. De hecho, gran parte de los testigos en otra escena de los evangelios, los testigos y beneficiarios incluso de la alimentación, ese milagro de la alimentación de los 5,000. Ellos fueron asombrados por el poder de Dios actuando en Cristo y ese gran milagro de multiplicar unos cuantos panes y unos pocos peces. Pero luego de ese milagro, ellos se dijeron entre ellos, como menciona Juan 6, 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Algunos dirán, bueno, ya lo van a reconocer como rey, ¿por qué huye Cristo? Porque ellos estaban solamente preocupados en los asuntos temporales. Estos hombres y mujeres querían un rey que los ayude solamente en los asuntos temporales, que no les falte la comida, que los protejan de los peligros externos, que les vaya bien en sus emprendimientos o negocios, que los mantenga con salud, que proteja a sus hijos, que proteja sus bienes, que le ayude en todos sus planes o proyectos. Pero el Señor les dice, no, mi reino no es de este mundo. Su principal necesidad no es la comida, vestido o bebida. De hecho, mi Padre sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas y los gentiles solo se preocupan por eso. Yo no he venido a reinar para traerles una paz temporal. Por eso me retiro de este lugar, porque aquí no están preocupados por su principal necesidad. Y se fue al monte solo. Es particular que en otro pasaje del Evangelio, en cambio de Mateo, el Señor enfatiza precisamente o principalmente lo contrario a lo que muchos estaban buscando. En Mateo 10, 34 al 38 menciona, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de los hombres, y los enemigos de los hombres serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No, pues, si es así, pastor, creo que estoy en el lugar equivocado. Si yo vine a la iglesia precisamente porque estoy cansado de tantos problemas que tengo en mi hogar, quiero paz, necesito paz. Y ahora resulta que ahora tengo que pelearme hasta con mi madrecita. Primero, déjeme decirle que no está en el lugar equivocado. Sin embargo, sí puede ser, si es su caso, que usted esté buscando una paz equivocada. Una paz temporal que nunca será suficiente ni completa para su alma. De hecho, la causa principal de estos conflictos, aflicciones o situaciones adversas que quizás pudiéramos estar enfrentando hoy mismo, muchas veces es justamente el resultado de lo que dice el pasaje. Amar a cualquier cosa o persona antes que a Dios.
poner en primer lugar a todo lo demás antes que al Señor y su palabra, o buscar las cosas temporales como prioridad, y como dice el pasaje, eso nos hace indignos de Él y de su reino. Y en muchas ocasiones es la causa, o una de las causas de los problemas que enfrentamos. Entonces, primero, no está en el lugar equivocado, pero segundo, si usted quiere paz o necesita paz, recuerde que esta no la va a encontrar plenamente en ninguna de las cosas o personas que son temporales en este mundo. No la va a encontrar allí. Ese no es el lugar, ni la forma. Si usted piensa que encontrará algún tipo de paz agradando a los hombres aquí y allá, o quedando bien con todos, sin establecer principios, límites o parámetros claros de conducta en su accionar basados en la Escritura, debe de saber que tarde o temprano todos esos intentos de paz, impulsados por su propio esfuerzo, están destinados al fracaso. Y lo que es peor, probablemente produzcan más conflictos y tensiones entre los involucrados. Como dice John Stott, así como hay una gracia barata, que no es la gracia de Dios, también hay una paz barata, que no es la paz de Dios. Y esa paz barata pretende anestesiar o calmar las conciencias temporalmente, alejándolas del arrepentimiento en la cual deberíamos estar involucrados. O, como dice el profeta Jeremías también, en contra de los falsos profetas o falsos ofertantes de paz. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Entonces, aquellos que pasan toda su vida buscando una paz momentánea, deben de saber que, así como ese tipo de paz es temporal y quizás no les cuesta nada y se consigue con pocos esfuerzos, tampoco les traerá verdaderos beneficios que puedan disfrutar en su vida. Pero la paz que Dios da a los hombres, que no es como el mundo la da, de hecho, para la consecución de esta paz, tuvo un alto e infinito costo. Fue necesaria la vida y la sangre de su Hijo, para que ahora los hombres y mujeres puedan conocer esa paz verdadera y eterna. Una paz que fue perdida en el Edén, luego de la creación. Luego de que Dios había creado todo y era bueno en gran manera. Incluso vemos las palabras de Adán, luego de la creación de su compañera, y dice sobre Eva: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi sangre, y carne de mi carne, perdón. Eso fue lo que dijo. No había pecado todavía en el mundo. Pero luego de que pecaron y desobedecieron a Dios, y una vez que el pecado entró al mundo, Adán ahora dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces, donde había antes paz y armonía, unidad, comunión, luego de la entrada del pecado al mundo y a la vida de Adán y Eva, los primeros hombres y mujer, llegaron también las rivalidades, los reclamos, las inconformidades, el egoísmo, la envidia, los conflictos, el enojo, y todo aquello también causaba la separación. Entonces, el problema principal por el cual se perdió la paz, y ahora vemos guerras en todos lados, y no solo físicas, sino también en los corazones de los hombres, y que causan separación, división. El problema principal es el pecado que separó al hombre de su paz y comunión con Dios, y luego de su paz y comunión con su prójimo. Siendo esto así, entonces, si esa paz temporal evidentemente no traerá ningún tipo de beneficio, debemos de preguntarnos:
¿vamos a continuar buscando una paz temporal? ¿O dedicaremos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo a remedios superficiales que no curan la enfermedad, sino que la empeoran? ¿Seguirás buscando la paz donde no hay paz? ¿O empezaremos, si no lo has hecho aún, a conocer y a buscar de todo corazón a aquel que puede darte la dicha verdadera de tener paz y luego trabajar todos los días por dicha paz? Entonces, hermanos y amigos que nos visitan, hay una paz temporal que muchos andan buscando hoy mismo. Pero debe de saber que esa paz, como lo dice la expresión, solo será momentánea y no hará ningún cambio en su vida, aunque la busque todos los días con intensidad. Eso nos lleva al segundo punto. Los que han sido alcanzados por el príncipe de paz. Déjenme leer nuevamente el pasaje. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Una de las profecías más conocidas en el Antiguo Testamento sobre el Mesías que vendría es precisamente lo que dijo Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si no era una paz geográfica y militar la que traería este rey que se anuncia que vendría, o este descendiente del trono de David, entonces, ¿qué tipo de paz es la que entregaría? ¿Qué tipo de paz sin límite es la que traería su imperio o su reino? ¿Qué tipo de paz? Dado que es el Hijo de Dios de quien se está hablando, y el Hijo de Dios es uno con el Padre, como príncipe de paz, Él nos reconcilia con Dios y concede paz en el corazón y en la conciencia de los participantes, es decir, de su pueblo, quienes al formar parte del reino de Dios nunca más serán enemigos de Dios por causa de sus pecados. Y dado que todos sus pecados fueron perdonados por la propiciación de la sangre de Cristo que satisfizo la ira de Dios y nos trajo paz y reconciliación, tanto en forma vertical como horizontal, es decir, hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Y esta paz no es una paz temporal, sino que es la principal paz que experimentan todos aquellos que reciben o han recibido o han sido alcanzados por el príncipe de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Como ya hemos mencionado, todas estas bienaventuranzas mantienen una conexión orgánica. Entonces, un discípulo de Cristo es alguien que evidencia el fruto del carácter transformado por el poder de Dios. Es misericordioso porque ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Tiene un corazón limpio porque ha sido limpiado y perdonado de sus pecados. Pero además es un pacificador y procura la paz porque ha sido trasladado al reino de Cristo y experimenta una paz verdadera con Dios, pero también con su prójimo. Los que han sido alcanzados por la gracia y la paz del Señor en su nueva naturaleza ahora disfrutan, gozan de una buena conciencia y viven una verdadera religión. Sin duda esto es algo que se aprende o es algo que crecemos en la práctica o en la piedad. Pero no es algo que se forza, no es algo que se impone en la voluntad de los creyentes. Por ejemplo, en Hechos 4:32,
Sabemos que el libro de Hechos describe cómo la iglesia inició. Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Acabamos de leer también en la lectura inicial como también hubo conflictos en medio de la iglesia, pero a pesar de todo esto, en la diversidad de la comunidad de creyentes en la iglesia primitiva, conformada por judíos y gentiles, familias de diferentes estratos, hombres y mujeres, la Escritura resalta algo glorioso. Toda esa diversidad y todo ese gran número no impidió que el poder de Dios y la paz en sus corazones se manifieste, llevando a describir una iglesia que vivía junta y era de un solo corazón y alma. Claramente esto no es posible si no hay paz. ¿Quién les enseñó a vivir así? ¿De quién aprendieron? Bueno, para empezar, de las enseñanzas, de la vida y doctrina del príncipe de paz, que caminó con muchos de ellos. Fueron dadas luego también por sus apóstoles. El evangelio de paz los llevó a vivir en una comunidad o como una comunidad de paz. Esto es un contraste con lo sucedido en Edén. Piensen esto. Después de la caída, solo 2 personas eran. Y esas 2 personas ya no se soportaban el uno al otro. Empezaron a acusarse, a criticarse, como consecuencia del pecado. Pero ahora en cambio vemos en la nueva creación, en todos aquellos que son participantes de la gloriosa salvación, lo que predomina es la paz. Aún con las diversas opiniones, diversos criterios, eran corazones donde habitaba el príncipe de paz a través de su Espíritu Santo, y eso los llevó, como dice también el pasaje, a tener todas las cosas en común. Podemos decir entonces que un pacificador o alguien que ha sido alcanzado por la gracia salvadora de Dios tiene por lo menos 2 características principales. Primero, valga la redundancia, es alguien pacífico. Es decir, no es pendenciero, no es peleón. No se ponen los guantes cada vez que hay una discusión. O es alguien, en cuanto le sea posible, estará en paz con todos los hombres. Pero no hay que confundir. Cuando hablamos de alguien pacífico, no es lo mismo ser pacífico que ser una persona tranquila. Pueden haber algunos que se cataloguen a sí mismos como tranquilos. Yo soy tranquilo. Pero son tranquilos, dicen ellos, porque evitan los problemas a toda costa. Yo, para meterme en problemas, mejor acá nomás, mejor no digo nada. No es ese tipo de tranquilidad que estamos hablando, eso no es ser pacífico. Si usted dice que es tranquilo y deja de lado la justicia, eso no es ser pacífico. Es decir, personas que no se mantienen firmes en lo que deberían de mantenerse firmes, al punto de hacer cosas injustas para evitar algo. Entonces dejan de lado la justicia en su tranquilidad o comodidad, por usar otro término. Entonces eso no es ser pacífico. Ser pacífico no va de la mano con ser injusto. Es pacífico porque por medio de Cristo está a cuentas con Dios. Y su paz o quietud empieza en su alma. Ahí empieza la paz o quietud. Por el fruto del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro espíritu de su salvación. Entonces, un pacificador es alguien pacífico. Pero también, lo segundo, es alguien que es activo en la búsqueda de la paz. Dijimos que no era pendenciero. Lo contrario, evita más bien las peleas, las discusiones. No se contenta con dejar las cosas como están, mal. Si están mal, lo mejor lo dejo así.
no busca su comodidad, sino que de forma activa buscará formas sabias de que haya paz entre las personas, grupos, en la iglesia, en el barrio, en las naciones, en general. Y principalmente es alguien que se mantendrá muy activo en buscar por todos los medios posibles que los hombres o mujeres a su alrededor estén en paz con Dios. Si usted no está predicando el Evangelio, probablemente no se lo puede catalogar como pacífico o pacificador. Porque un pacificador está activo en la búsqueda de la paz y los hombres están enemistados con Dios. Por lo tanto, el Evangelio es la forma en que los hombres pueden reconciliarse con Dios. Y si eso no forma parte de su vida diaria, considere seriamente. Bienaventurados los pacificadores. Describe a hombres y mujeres con estas características. No busca meterse en líos vanos, sin sentido, problemas o conflictos. Pero cuando se presentan estos problemas, entonces hace todo lo posible o lo que esté a su alcance para crear paz. Claramente estas cualidades son producidas por la gracia de Dios o por la gracia del Espíritu de Dios que mora en aquellos que son bienaventurados. Sin el Espíritu de Dios o sin su obra en nuestro corazón no es posible esto. Él obra en nuestro corazón para llevarnos a una paz con Dios en Cristo, pero también obra en nuestro corazón para que busquemos la paz con todos los hombres, especialmente en medio de los desacuerdos o conflictos que podrían surgir. Como decíamos al principio, Isaías 48:22 dice: no hay paz para los malvados, dice el Señor. Por lo tanto, todos los hombres necesitan urgentemente salir de esa condición de enemistad con Dios y con su prójimo. Todos necesitan eso. Y es justamente lo que ha realizado Dios, Padre, al tomar la iniciativa para traernos paz. Y el Hijo de Dios lo hizo posible esta paz, como dice Pablo en Efesios 2, 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa es una obra divina. Dios planea, el Hijo de Dios ejecuta y el Espíritu Santo aplica a los corazones. Hemos hablado de eso en otras ocasiones. Es totalmente inconsistente entonces con las Escrituras. Es inconsistente que los hombres pretendan buscar o alcanzar algún tipo de paz verdadera fuera del plan de salvación de Dios. No lo hay. Ese es un plan que trasciende los tiempos y que fue anunciado en diferentes espacios de tiempo y de diferentes maneras. Siempre ha sido anunciado, y como leímos en Isaías 9, solamente el Hijo de Dios tiene ese ministerio o esa designación. Solamente Él es el príncipe de paz. El único que pudo hacer posible la paz entre Dios y los hombres. Y esa paz fue conseguida cumpliendo toda justicia de Dios. Por eso decía hace un momento que esa quietud o tranquilidad o comodidad no va de la mano con la injusticia, porque el Hijo de Dios cumplió toda justicia para traer paz. A través de su perfecta obediencia, su muerte en la cruz, solo Él pudo destruir la enemistad existente entre Dios y el hombre, y por consiguiente también la enemistad entre el hombre y el hombre. Por lo tanto, bienaventurados los pacificadores, porque Él mismo, es decir, Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, como leíamos, hizo uno.
dos grupos que no tenían ninguna afinidad entre sí, judíos y gentiles. De hecho, lo que persistía entre ambos pueblos era solamente el odio, la enemistad. No se querían ver. Por eso los conflictos que mencionábamos en la lectura también inicial del culto. Entonces, de esos dos pueblos que no tenían nada en común, y de hecho había rivalidades y disensión entre ellos, sin embargo, no hay corazón duro que se resista al llamado eficaz de Dios. Y toda pared de separación fue derribada. Y todas las leyes, mandamientos y normas fueron finalizadas con un firme propósito, como decía Efesios, de crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz por medio de la cruz y reconciliando a los dos pueblos con Dios, dando por terminada todo tipo de enemistad. Pero preguntémonos, esto describe, el Evangelio describe Pablo a los Efesios con respecto a cómo se ve esa paz o cómo fue lograda esa paz en los corazones de los hombres. Si todo esto fue posible por medio de la cruz de Cristo para traer paz a los hombres, y hombres de este tipo, tan diferentes, ¿qué tipo o qué motivos válidos tendría yo para mantenerme todavía en enemistades, en pleitos, en rencores, en iras y contiendas? ¿Qué motivos válidos tendría yo para seguir en ese tipo de vida? Si el príncipe de paz que habita en mi corazón, si es así, entonces no tengo excusa. No tengo excusa para mantenerme en enemistades, pleitos, rencores, día tras día, año tras año. Colosenses 1:19 también menciona, y 20, por lo cual agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La próxima vez entonces que pensemos en nuestra responsabilidad como un pacificador, si es que lo eres, o en nuestra labor de buscar la paz, recuerda, ni usted ni yo logramos esa paz. Fue Dios a través de Cristo quien derramó su sangre en la cruz. Fue Cristo quien hizo posible la paz de sufrir el castigo de la ira de Dios por nuestros pecados. ¿Cómo podría entonces un pacificador argumentar, no puedo, no me es posible buscar la paz con mi prójimo? Es que usted, pastor, no sabe cuánto daño me han hecho o cuánto he sufrido. Y es verdad, no lo sé. A cada uno quizás le ha tocado sufrir diferentes situaciones o circunstancias que causan esa falta de paz. Pero una cosa sí sé: Cristo es el único camino verdadero de paz. Solo Él es el príncipe de paz. Y este Redentor y Salvador eterno está preocupado por alcanzar a muchos y darles esa paz para que sean parte de su pueblo. Un conjunto de hombres y mujeres sin paz para transformarlos por el poder de su gracia en agentes de paz. De hecho, este es uno de los asuntos principales que debería de preocuparle a cada hombre y mujer antes de morir. Piensen esto. Recuerden, dijimos al principio, los hombres están constantemente preocupados buscando una paz temporal. Pero hay un asunto que debería preocuparle a todos los hombres y mujeres antes de morir, dado que no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia. Todos hoy aquí deberíamos estar
o buscar estar en paz para con Dios. Todos, sin excepción. Todos deberíamos estar preocupados por buscar o estar en paz para con Dios. Y esto solo sucede de una manera: por medio de la fe en Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz. Si crees o si has creído de todo corazón en el Hijo, eso es lo que te permitirá estar en paz con Dios. Y si haces la paz con Dios, entonces podrás ver la obra del Espíritu Santo en tu corazón para realizar también la paz con el prójimo a tu alrededor. No deberías dejar este mundo sin haber hecho esas dos cosas. Por lo tanto, cree en el Hijo para estar en paz con Dios y arrepiéntete de tus pecados que han ofendido a Dios y al prójimo. Alguien diría: bueno, pastor, ya hice eso. Estoy a cuentas con el Señor. Estoy listo, como hemos cantado hoy. Si nos llama a su presencia, estamos listos. Y qué bueno que podamos tener esa convicción. Deberíamos crecer en esa convicción. Puedo morir en paz si es la voluntad de Dios. Pero mientras eso sucede, ¿cómo puedo ser un pacificador en este mundo? Bueno, veamos por lo menos unas 4 cosas. Primero, si quieres ser un pacificador en este mundo, necesitas procurar hacer la paz con sabiduría. Santiago 3, 17 y 18 menciona: pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, ¿cómo puedo ser un pacificador en este mundo? Procura hacer la paz con sabiduría. Y la sabiduría nos insta a ser pacientes, a ser mansos, a ser pacíficos, a ser amables, a ser puros, incluso cuando todo esté en contra nuestra o muchos no busquen a nuestro alrededor lo mismo. Usted y yo debemos de buscar la sabiduría, hacer la paz y mantenernos firmes en esas cosas. Todas estas acciones pacificadoras nos ayudarán a sembrar poco a poco la semilla, una semilla que si esperamos con paciencia y sabiduría, podremos disfrutar también del fruto de la paz para la gloria de nuestro Señor y nuestro bien también. Pero necesitamos procurar hacer la paz con sabiduría. Lo segundo, necesitamos procurar hablar la verdad. Dado de que no hay paz sin la verdad, entonces, si queremos ser pacificadores, no debemos hacer concesiones con la verdad. Los hombres y mujeres a nuestro alrededor necesitan urgentemente conocer el verdadero evangelio de Jesucristo. Sabemos que este mundo está tan lleno de mentiras, engaños, falsas promesas de paz y falsas promesas de seguridad. Eso abunda en todos lados. Alguien entonces debería de abrir su boca en el poder del Espíritu Santo y decirle a los hombres y mujeres que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para hacer posible su paz con Dios. Alguien debería de decirles. Necesitamos entonces, para ser pacificadores, procurar hablar la verdad. Segunda de Corintios 5:20 menciona: así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Entonces, primero, necesitamos procurar hacer la paz con sabiduría, si queremos ser pacificadores. También hablar con la verdad. Tercero, necesitamos también ser prontos para oír y lentos para hablar. ¿Cómo es eso? Se me acaba de decir que debo de abrir mi boca. Si de verdad deseamos ser escuchados con atención y gracia, debemos aprender a ser prudentes antes de hablar. Si somos poseedores de la verdad, esto no nos da derecho para decir cualquier cosa que se nos ocurra, en cualquier momento y de cualquier forma. Cristo no estuvo predicando el Evangelio en cualquier forma y en cualquier lugar. Con sabiduría fue guiado a lugares específicos, situaciones específicas. Fue puesto en esas situaciones en la providencia del Señor. Entonces, si yo soy poseedor de la verdad, no puedo decir, yo puedo decir cualquier cosa. A mí tienes que escucharme lo que te estoy diciendo, porque te estoy diciendo la verdad. Difícilmente nos va a prestar alguien atención así. De hecho, muchas veces los oídos de las personas se cierran. Ya de por sí están cerrados, pero se cierran más. Si es que lo que decimos y la forma como lo decimos no va sazonado con gracia. Por lo tanto, como dice el sabio en Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Necesitamos ser prontos para oír y lentos para hablar. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que controle nuestra lengua, especialmente cuando podemos caer en imprudencias. Y que de hecho esa imprudencia, en vez de traer paz, va a generar conflicto. Generan confusión, discusiones. Controle su corazón apologista. Conocer el Evangelio y profundizar en él, oír y aprender primero, estudiar antes que enseñar, orar antes que hablar, son medios que Dios nos ha dado para prepararnos para hablar. Entonces, necesito profundizar en el Evangelio, necesito conocer bien el Evangelio, estudiarlo, oírlo, orar por eso, y entonces predicarlo. Predicar el Evangelio de paz será muy importante y necesario, pero debo de ser prudente. Y cuarto, necesitamos calcular el costo e incluso estar dispuesto a morir. Y cuando hablo de morir puede ser literalmente morir, aunque quizás no es tanto en nuestro contexto, pero por lo menos sí es morir a nosotros mismos. Un pacificador no solo es alguien que se emociona momentáneamente con hacer algo, sino que por la gracia de Dios evalúa sus pasos, evalúa sus acciones, evalúa sus intenciones incluso, para ver si tiene lo necesario y no será avergonzado luego porque no terminó la construcción, la dejó a medias. Entiende que en muchas ocasiones también el costo de la paz en una situación o en un conflicto, el costo de la paz será quizás muy alto o mayor. Entonces, debemos estar dispuestos a seguir las palabras del Señor Jesús cuando dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por lo tanto, tomar nuestra cruz, sufrir e incluso morir, es parte también de nuestra labor de pacificadores. Si usted quiere ser un pacificador, procure hacer la paz con sabiduría, procure hablar la verdad, procure ser pronto para oír y lento para hablar, sea prudente y calcule el costo. Entonces debemos preguntarnos dos cosas en este segundo punto. ¿Es el príncipe de paz tu paz?
porque si no lo es, no tienes paz. Y si lo es, usted dice, sí, Jesús es el príncipe de paz, es mi Señor, es mi Salvador. Y si lo es, ¿estás viviendo como un pacificador? Las dos respuestas van juntas, no puede haber lo uno sin lo otro. Tercer punto, la identidad de los pacificadores. Leo nuevamente Mateo 5, versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Usted sabe que cuando encontramos personas en el camino, nos toca compartir el Evangelio en muchas ocasiones, dentro de la conversación sale el tema de si son hijos o no, o si son hijos de Dios o no son hijos de Dios. Y la afirmación casi siempre es, yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Cual sea su creencia. Pero a estos pacificadores que trabajan constantemente por la paz, quizás nadie en la tierra les conceda algún privilegio. No pensemos que por ser pacificador las puertas se van a abrir, nos van a recibir bien en todos lados, nos van a recibir con una sonrisa y vamos a estar en los primeros lugares, vamos a ser reconocidos. No pensemos, no es el premio Nobel de la paz. Por lo menos en este mundo no. A estos pacificadores que trabajan constantemente por la paz, no hay quizás premios o reconocimientos aquí en la tierra. Sus nombres no saldrán en las portadas, no serán tendencia, ni serán famosos quizás en la tierra, pero hay una bienaventuranza muy cierta, aunque no se ha reconocido tu trabajo en la tierra como pacificador o por traer paz a los hombres, aunque no sea reconocido tu trabajo aquí, en el reino de los cielos hay una identidad plasmada con tinta de sangre. Hay un nombre que les ha sido dado y no les será quitado. Hay una recompensa que les espera a quienes trabajan por la paz. Mientras el mundo les persigue y los denigra, dice el Señor, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. No esperemos entonces reconocimientos del mundo por buscar o impulsar la paz. De hecho, de ellos lo que pueden provenir son calumnias, abusos o agresiones. Lo hemos visto desde el principio con la iglesia primitiva. A pesar del buen testimonio, Hechos describe que había buen testimonio de la iglesia con respecto a los demás hombres. No solo entre ellos, sino los demás, los gentiles y los que no eran quizás creyentes. Había un buen testimonio con los de afuera. Ellos mostraron unidad, ellos mostraron paz, la paz que reinaba en sus corazones, en sus relaciones. Ellos estaban viviendo una comunidad que traía bien a su contexto, pero a pesar de todo esto, inmediatamente casi surgió la persecución. Los pacificadores fueron encarcelados, apedreados, asesinados, o como dice Hebreos en Hebreos 11:36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero a pesar de todo esto, hay una identidad que prevalecerá en el día final. Y es la identidad que tendrán todas aquellas piedras vivas que conforman el pueblo de Dios. Aquellos de la derecha que el Señor dirá, vengan benditos de mi Padre. Entren al gozo de tu Señor. En ese día, un día seremos reconocidos de manera pública como hijos de Dios.
y no habrá mayor bendición que esta, aunque hayamos pasado toda nuestra vida a los pies de la mesa comiendo las migajas. No importará nada más ese día que escucharle decir al Padre: eres mi hijo. Romanos 8:16 menciona, y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Esta nueva identidad que hemos recibido, si usted está en Cristo verdaderamente y es un pacificador, esta nueva identidad que hemos recibido un día será pública, y es una bendición que recibimos por pura gracia de Dios, sin ningún mérito nuestro, solamente por medio de creer en el Hijo de Dios. Entonces, como es en el sentido natural, los hijos heredan algunos rasgos de identidad de sus padres, quizás su carácter, su temperamento o habilidades. Así es en el sentido natural. Pero en la familia de Dios también es de igual manera. Todos aquellos que son hijos de Dios se caracterizarán necesariamente por ser pacificadores, pues aquellos que hacen la paz están cumpliendo lo que significa ser miembros de la familia de Dios. Y es algo de lo que todos podemos y debemos apuntar y perseverar, ser pacificadores. Somos considerados hijos de Dios, y esta es una gran bienaventuranza, porque nos parecemos a Dios cuando traemos paz a las personas y cuando llevamos a las personas a alcanzar esa paz por medio de Jesucristo. Por lo tanto, no esperemos reconocimientos acá. Puede haberlos como no puede haberlos, pero un día escucharemos una voz, la voz del Padre, que nos llamará como sus hijos. Pero necesita ser un pacificador. Aplicaciones finales. Cuando Pablo escribe también las palabras finales en su carta a los filipenses o a la iglesia de Filipos, hay un pasaje muy conocido, ¿no?, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, él, antes de animarlos a buscar la paz de Dios, les recuerda que ellos, esto está en Filipenses 4:1 en adelante, les recuerda que ellos son sus hermanos, les recuerda que son de la misma familia, les recuerda que tienen una identidad en Cristo, que son hijos de Dios, que incluso les dice que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Muchas de estas cosas les recuerda. Y luego dice en Filipenses: regocijaos en el Señor, siempre regocijaos. Regocijaos solamente en Él. Y da luego algunas instrucciones y les dice: sean pacificadores o muestren gentileza a todos los hombres. No se afanen por nada. Si son hijos de Dios, entonces presenten sus peticiones delante de Él en oración, ruego y acción de gracias. Y luego dice: y reciban esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y que es lo único que podrá guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia, seamos diligentes en nuestro trabajo o en nuestra labor como pacificadores. En medio de un mundo que está urgido de esa paz que solo podrán encontrar en Dios y no en las cosas temporales. Solo en Cristo y no en las cosas
que se desvanecen y que se pierden. La pregunta final es, ¿eres bienaventurado? ¿Eres pacificador? ¿Eres un hijo de Dios? Las tres cosas van conectadas. No se puede ser lo uno sin lo otro. No sigas entonces buscando la paz temporal que no dará una verdadera satisfacción a tu alma. Y no pretendas alcanzar la paz de Dios por tus propios medios. Escucha el plan redentor del Señor. Cree solamente en Él. Examínate seriamente ahora, hoy, mientras el Señor puede ser hallado. Porque luego de morir, no habrá más oportunidades para esto. Es mentira lo que se dice, que descansan en paz todos los hombres. Descansan en paz los pacificadores, los hijos de Dios. Esa es la realidad. Por lo tanto, examina tu corazón hoy si te has rendido realmente al Señor, soberano del universo, y si has venido a Cristo como único mediador y redentor. Él solamente hizo la paz con Dios por nosotros a través de su sangre. Nadie puede venir al Padre y estar en paz con Él si no es a través del Hijo. Solo Cristo puede recibir, o solo en Cristo puedes recibir el derecho y la identidad de ser un hijo de Dios. Por lo tanto, no rechaces su verdad, sino que ríndete a Él y recibe entonces la paz que Él da para siempre. Oremos. Oh Señor, gracias. Gracias por concedernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por darnos a Cristo. Y gracias por librarnos de buscar esa paz por nuestros propios medios, por nuestras buenas obras, por nuestras buenas acciones, por nuestra religión o por cualquier otra cosa. Gracias por abrir nuestros ojos y ayudarnos a ver a Cristo como el único en el cual podemos encontrar esa paz. Pero también, Señor, ayúdanos a ser verdaderos pacificadores en medio de la iglesia, en medio de las familias, los hogares, en medio del trabajo, en el lugar de estudio, en el barrio, donde sea que nos encontremos. Ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos, oh Señor, y que eso pueda marcar la diferencia entre un hijo de Dios y el que no lo es. Y que eso pueda dar testimonio de tu gracia en el corazón de un hombre o de una mujer a quien tú has salvado. Santifica tu iglesia, Señor, con tu verdad y trae paz a los corazones. Pero también te pedimos por aquellos que no te conocen hoy, que han vivido todos sus años en una constante incertidumbre, que han vivido todos sus años en desesperación, en afán, en ansiedad, porque no hay paz en su corazón. Ten misericordia de ellos que se encuentren aquí y muéstrales a Cristo como el único capaz de darles esa paz que necesitan y que no los abandonará nunca más. Te rogamos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.